¿Y si el oro nunca fue el verdadero tesoro?, preguntó Diego Álvarez mientras observaba la pantalla del sonar, sin imaginar que aquella pregunta cambiaría su vida para siempre. Durante 15 años había recorrido el fondo del Atlántico buscando pecios españoles, rescatando fragmentos de historia que el mar había decidido conservar. Nunca había perseguido riquezas. Nunca había creído en las historias exageradas de galeones repletos de oro. Lo único que realmente le importaba era devolverle al mundo la verdad enterrada bajo siglos de agua salada. Aquella mañana de septiembre, el sol apenas comenzaba a iluminar el puerto de Cádiz cuando el buque oceanográfico Santa Isabel abandonó lentamente el muelle. El viento era suave, el mar parecía una lámina de cristal y todo indicaba que sería una jornada rutinaria de exploración arqueológica. Junto a Diego viajaban Lucía Herrera, una brillante oceanógrafa especializada en corrientes marinas, Mateo Ruiz, ingeniero experto en robots submarinos, y Alejandro Cortés, uno de los mejores buceadores técnicos de España. Un hombre capaz de permanecer horas bajo el agua sin perder la calma incluso en las situaciones más peligrosas. Ninguno sospechaba que antes del atardecer encontrarían uno de los descubrimientos más importantes del siglo. La misión era sencilla: cartografiar una zona del Golfo de Cádiz donde antiguos documentos mencionaban el hundimiento de varios barcos, durante una tormenta ocurrida a comienzos del siglo XVIII. Las expediciones anteriores nunca habían encontrado nada concluyente. El fondo marino estaba cubierto por sedimentos, arena y restos dispersos de naufragios mucho más recientes. Mateo puso en marcha el sonar de barrido lateral y el monitor comenzó a dibujar lentamente el relieve del lecho marino. Durante casi 2 horas aparecieron únicamente formaciones rocosas y bancos de arena. Diego empezaba a resignarse cuando una enorme silueta surgió en la pantalla. Era demasiado simétrica para ser natural. Demasiado grande para pertenecer a una embarcación común. Lucía dejó escapar un suspiro y acercó el rostro al monitor. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. El silencio solo era interrumpido por el zumbido constante de los equipos electrónicos. Finalmente, Mateo rompió la tensión. Eso parece un casco completo. Diego sintió como el corazón comenzaba a latir con fuerza. Amplió la imagen. Allí estaba. Una estructura de más de 50 metros descansaba intacta sobre el fondo, parcialmente cubierta por arena, como si el océano la hubiera protegido durante siglos esperando exactamente ese momento. «Preparen el ROV», ordenó con voz firme. Minutos después, el robot submarino descendía lentamente hacia las profundidades mientras las cámaras transmitían imágenes en alta definición. Primero apareció una nube de partículas suspendidas en el agua. Después surgieron enormes vigas cubiertas de corales, cañones de bronce perfectamente alineados y restos de la popa decorada con escudos apenas visibles bajo las incrustaciones marinas. Lucía llevó una mano a la boca. «Dios mío, está entero». Diego apenas podía respirar. Había visto decenas de naufragios, pero ninguno conservaba semejante estado. Entonces el robot enfocó una campana de bronce cubierta de algas. Mateo limpió cuidadosamente la imagen con los propulsores del vehículo y apareció una inscripción grabada. Diego leyó en voz alta, muy despacio: Nuestra Señora de la Luz. Año de 1709. Los 4 se miraron incrédulos. Ese galeón figuraba en los archivos históricos como completamente destruido durante una tormenta, sin posibilidad alguna de recuperación. Sin embargo, allí estaba, descansando en silencio desde hacía más de 300 años. Diego tomó una decisión inmediata. «Bajamos nosotros». 40 minutos más tarde, Alejandro y él descendían lentamente hacia la oscuridad azul. Cada metro aumentaba la presión y el silencio. Cuando finalmente tocaron el fondo, tuvieron la sensación de caminar dentro de una catedral sumergida. El enorme casco proyectaba una sombra gigantesca sobre la arena. Los cañones seguían apuntando hacia un enemigo que ya no existía. Fragmentos de porcelana flotaban entre bancos de peces que jamás habían visto la luz del sol. Diego iluminó una abertura en la cubierta y entró con extrema precaución. Dentro reinaba una oscuridad absoluta. Entre muebles destrozados y barriles deshechos apareció algo que hizo detener su respiración. Decenas de monedas de oro descansaban dispersas sobre el suelo, brillando bajo la luz de las linternas como si hubieran sido acuñadas el día anterior. Pero aquello no fue lo que realmente los dejó paralizados.
Al fondo de la cámara, encajado entre dos enormes vigas, permanecía un pesado cofre de hierro completamente sellado, cubierto por 3 gruesas cadenas y un sistema de cerraduras como jamás habían visto en un barco de aquella época. Sobre la tapa aún podía distinguirse un sello de la corona española acompañado por una única inscripción, grabada profundamente en el metal: no abrir jamás. La segunda inmersión comenzó antes del amanecer, cuando el mar todavía parecía una lámina oscura de metal y el horizonte apenas dejaba pasar una línea gris entre las nubes. Adrián casi no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el brillo del oro cubierto por siglos de sedimentos y la sensación de que, detrás de aquella riqueza, existía una historia mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Mientras el resto de la tripulación revisaba los tanques, las cámaras y los cables del ROV, él permanecía en silencio observando el océano. No era miedo. Era una inquietud difícil de explicar, esa intuición que aparece cuando uno está a punto de cruzar una frontera de la que quizá no exista regreso. Lucía se acercó con una taza de café y, sin decir una palabra, se la dejó en la mano. Ella también parecía distinta. Durante años había participado en expediciones arqueológicas por todo el Atlántico. Había descendido a pecios romanos, submarinos de la Segunda Guerra Mundial y barcos mercantes hundidos frente a Cuba, pero jamás la había visto mirar el agua con aquella mezcla de fascinación y cautela. «Hoy entramos al interior», dijo finalmente. Adrián asintió. Nadie necesitaba explicar por qué aquella decisión era peligrosa. El casco del galeón llevaba más de 300 años soportando toneladas de presión, corrientes y corrosión. Bastaba tocar una viga equivocada para provocar un derrumbe bajo el agua. Aún así, todos sabían que la verdadera historia se encontraba detrás de aquellas cubiertas cerradas. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, el equipo descendió lentamente. El agua estaba sorprendentemente clara y los focos iluminaron nuevamente la enorme silueta del galeón. Desde aquella distancia parecía un animal dormido sobre el fondo marino. Los peces atravesaban las ventanas abiertas y los corales cubrían los cañones como si fueran parte de una montaña submarina. Adrián volvió a sentir un escalofrío. No porque creyera en maldiciones, sino porque comprendía que estaba entrando en un lugar donde ningún ser humano había respirado desde principios del siglo XVIII. Cada tablón, cada cuerda petrificada, cada botella cubierta por moluscos había permanecido intacta durante generaciones enteras. Lucía fue la primera en cruzar una abertura del costado del casco. Detrás de ella avanzaron Diego y Adrián, iluminando con sus linternas un pasillo estrecho donde aún colgaban fragmentos de madera ennegrecida. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el aire saliendo de los reguladores y el leve crujido del barco moviéndose casi imperceptiblemente con la corriente. Las cámaras registraban todo. A los pocos metros se encontraron barriles reventados, platos de cerámica española, restos de sogas y herramientas oxidadas. Ninguno de aquellos objetos tenía el valor del oro descubierto el día anterior, pero para Lucía representaban un tesoro mucho mayor. Cada pieza podía reconstruir la vida cotidiana de los marineros que habían navegado en aquella embarcación siglos atrás. Mientras fotografiaban el lugar, Diego iluminó una pared donde todavía podían distinguirse restos de pintura roja y un escudo parcialmente conservado. «Esto confirma que era un galeón de la corona», comentó por el comunicador. Adrián avanzó unos metros más hasta llegar a una puerta medio abierta. Empujó con cuidado. La madera cedió lentamente levantando una nube de sedimentos que redujo la visibilidad casi por completo. Esperó inmóvil hasta que el agua volvió a aclararse. Lo que apareció frente a él hizo que olvidara por completo las monedas de oro. Era una cabina sorprendentemente bien conservada. Sobre una mesa permanecía un astrolabio cubierto de incrustaciones marinas. Había mapas enrollados convertidos en una masa rígida por la humedad, y en una esquina descansaba un pequeño cofre de hierro completamente cerrado. Lucía se acercó despacio. No parecía especialmente grande, pero las bisagras seguían intactas. «No lo abras aquí», ordenó inmediatamente. «Primero lo llevamos al laboratorio». Adrián estuvo de acuerdo. Sabían que cualquier movimiento brusco podía destruir documentos únicos. Mientras aseguraban el cofre con correas especiales, Diego llamó la atención del grupo desde el extremo opuesto de la cabina.
Había descubierto una estantería derrumbada detrás de la cual sobresalía algo parecido a un cilindro de cuero endurecido. Lo tomó con extremo cuidado. Era un tubo impermeable utilizado antiguamente para proteger documentos importantes. Estaba sellado con cera endurecida que milagrosamente seguía adherida. Lucía sintió que el pulso se aceleraba. Si dentro hay papeles legibles, esto puede cambiar toda la historia del barco. Nadie habló durante varios segundos. El descubrimiento ya no era únicamente económico. Empezaba a convertirse en uno de los hallazgos históricos más importantes del Atlántico. Sin embargo, mientras preparaban la salida, Adrián enfocó accidentalmente su linterna hacia una pared situada detrás del escritorio principal. Bajo una gruesa capa de algas apareció una inscripción tallada directamente sobre la madera. No era una marca decorativa ni un número de inventario. Eran varias líneas grabadas apresuradamente con un cuchillo, realizadas por alguien que evidentemente sabía que no volvería a tierra. Las letras apenas podían distinguirse, pero una frase seguía siendo perfectamente legible: si alguien encuentra este barco, que no repita nuestro error. Adrián sintió un nudo en el estómago. No era una advertencia sobrenatural. Era el mensaje desesperado de un hombre real. De alguien que había vivido los últimos minutos del galeón y había querido dejar constancia de algo que el océano no debía borrar. Guardó silencio. Decidió no decir nada hasta que estuvieran en la superficie. Pero desde ese instante comprendió que el mayor tesoro no era el oro escondido bajo el barro. Era la verdad que llevaba más de 3 siglos esperando a ser contada. Miguel sintió como el corazón le golpeaba el pecho mientras la voz del operador seguía repitiendo por la radio que 2 embarcaciones sin identificación avanzaban directamente hacia las coordenadas del galeón. No eran pesqueros, ni barcos científicos, ni guardacostas. Navegaban demasiado rápido y demasiado recto, como si conocieran exactamente lo que buscaban. Álvaro ordenó terminar la inmersión de inmediato, pero antes de abandonar la bodega Miguel volvió la vista hacia la enorme puerta sellada con el escudo de la corona española. Durante 3 siglos había permanecido cerrada. Si aquellos desconocidos habían cruzado medio océano para llegar hasta allí, era porque sabían que escondía. Nadie arriesga millones por unas cuantas monedas de oro. La verdadera carga seguía detrás de aquella puerta. El ascenso fue tenso. Cada minuto parecía eterno mientras las burbujas subían hacia una superficie que ya no representaba seguridad. Al salir del agua encontraron a toda la tripulación observando el horizonte con prismáticos. 2 siluetas negras crecían rápidamente entre las olas. No llevaban bandera. No respondían a las llamadas por radio. Ni siquiera intentaban ocultar que venían hacia ellos. Lucía tomó una tableta y amplió las imágenes del dron. Los cascos eran modernos, veloces y preparados para navegar mar adentro durante semanas. No eran piratas improvisados. Era una operación perfectamente organizada. Álvaro decidió levantar el ancla y alejar el barco unos cientos de metros del pecio mientras analizaban la situación. Pero antes de que los motores alcanzaran potencia, una transmisión irrumpió en la frecuencia principal. Una voz grave habló en un español impecable. Les recomendamos abandonar inmediatamente la zona. Ese pecio pertenece a una investigación privada. No interfieran. Nadie respondió. Miguel comprendió que aquello era una mentira. Ninguna empresa privada podía apropiarse de un galeón histórico protegido por leyes internacionales. Aquellos hombres simplemente querían quedarse solos con el descubrimiento. Lucía, cada vez más convencida de que el misterio no era el oro, comenzó a revisar todos los documentos digitalizados del Archivo Naval Español. Mientras buscaba referencias apareció un expediente parcialmente censurado fechado en 1711. El documento hablaba de un transporte extraordinario enviado desde Cartagena de Indias con destino a Cádiz, bajo máxima confidencialidad. No mencionaba lingotes ni joyas. Solo repetía una expresión inquietante: material reservado para la corona. Las siguientes páginas habían sido arrancadas siglos atrás. Miguel recordó entonces los cilindros de plomo hallados frente a la puerta sellada. Eran demasiado pequeños para contener oro y demasiado pesados para ser simples documentos. ¿Qué podía justificar semejante nivel de secreto? Mientras tanto, los 2 barcos desconocidos ya se encontraban a menos de 1 milla. Uno de ellos soltó una lancha rápida con 6 hombres vestidos de negro.
Llevaban cascos, chalecos antibalas y armas automáticas, algo completamente ilegal en una expedición arqueológica. La tensión explotó en la cubierta. Álvaro ordenó encender todas las cámaras y transmitir en directo por satélite la posición del barco. Si aquellos hombres pretendían actuar con violencia, al menos quedarían registrados. La lancha siguió acercándose sin reducir velocidad. Cuando estaba a apenas 200 metros, el operador del sonar lanzó un grito. Había detectado otro movimiento bajo el agua. No era un submarino. Era un vehículo autónomo de exploración que descendía directamente hacia el galeón. Mientras todos observaban la pantalla, el robot penetró por el mismo hueco del casco por donde ellos habían entrado una hora antes y avanzó sin detenerse hasta la puerta sellada. Entonces ocurrió algo que dejó helada a toda la tripulación. El vehículo no comenzó a cortar el metal ni a perforar la cerradura. Se dirigió directamente hacia uno de los cilindros de plomo rotos, recogió cuidadosamente varios fragmentos del interior y emprendió el regreso. Miguel sintió un escalofrío. Aquellos hombres no habían venido por el tesoro. Tampoco pretendían abrir la puerta. Ya sabían exactamente lo que necesitaban recuperar, y estaban dispuestos a matar para impedir que el resto del mundo descubriera por qué aquel cargamento había permanecido oculto durante más de 300 años. Miguel comprendió que ya no dirigía una simple expedición arqueológica. Estaba en el centro de una carrera contra hombres que parecían conocer el secreto del galeón mejor que cualquier historiador. La lancha armada redujo la velocidad a unos 50 metros del Santa Lucía y uno de sus ocupantes levantó un megáfono. «Entréguennos los documentos encontrados en el barco y abandonen la zona. No buscamos problemas». Nadie creyó una sola palabra. Si realmente solo quisieran unos papeles, no habrían llegado con fusiles ni con un vehículo submarino capaz de operar a más de 100 metros de profundidad. Álvaro ordenó apagar todas las luces exteriores y maniobrar lentamente mientras enviaba una señal de socorro a la Guardia Civil y a Salvamento Marítimo. Sabía que la ayuda tardaría horas. Tendrían que resistir solos. Lucía seguía revisando las fotografías tomadas dentro del galeón cuando descubrió un detalle que había pasado desapercibido. Amplió una imagen de los cilindros de plomo y observó una inscripción diminuta grabada alrededor del sello real. Archivo reservado del Consejo de Indias. Aquellas palabras hicieron que el silencio invadiera el puente de mando. Miguel conocía esa institución. Durante siglos había gestionado la información más sensible del Imperio Español: mapas secretos, rutas comerciales, informes militares y acuerdos diplomáticos cuya filtración podía cambiar el equilibrio de poder en Europa. Aquello significaba que el cargamento nunca había sido un tesoro convencional. Era un archivo. Un archivo oculto deliberadamente. ¿Pero por qué sellarlo dentro de un galeón y hundirlo lejos de cualquier puerto? La respuesta llegó pocos minutos después. Mientras examinaban otra fotografía, Lucía detectó que uno de los cilindros abiertos conservaba restos de un envoltorio impermeable. Al aumentar la imagen apareció una esquina de pergamino cubierta por símbolos cartográficos. Miguel sintió un escalofrío. Aquello no eran cartas reales ni tratados políticos. Eran mapas. Mapas extremadamente precisos de la costa americana, de minas, puertos y rutas marítimas que en el siglo XVII valían más que cualquier cargamento de oro porque permitían controlar la riqueza de medio continente. Si caían en manos de potencias rivales, España perdería una ventaja estratégica inmensa. De repente todo cobraba sentido. El capitán del galeón no intentó salvar el barco. Intentó impedir que aquella información llegara al enemigo. Por eso eligió hundirse. Mientras todos procesaban el hallazgo, el radar lanzó una nueva alarma. El segundo barco desconocido había soltado otro dron submarino, mucho más grande que el primero. Esta vez descendía directamente hacia la puerta sellada con herramientas de corte industrial. No pretendían recuperar fragmentos. Pretendían abrirla. Miguel tomó una decisión inmediata. Si llegan antes que nosotros, nunca sabremos qué escondía realmente ese compartimento. Álvaro dudó apenas unos segundos antes de asentir. Prepararon el equipo de inmersión a toda velocidad mientras la tensión crecía en cubierta. El océano, que durante la mañana había permanecido tranquilo, comenzaba a agitarse bajo un viento cada vez más fuerte. El descenso fue frenético.
Los focos iluminaron el casco del viejo galeón mientras el enorme robot rival ya trabajaba sobre las bisagras de la puerta. Sus brazos hidráulicos desprendían nubes de óxido con cada corte. Miguel y Diego avanzaron entre los restos del barco intentando alcanzarlo antes de que terminara. De pronto, un estruendo metálico resonó bajo el agua. Uno de los cerrojos cedió. Después otro. Finalmente, con un movimiento lento, la pesada puerta comenzó a abrirse por primera vez en más de 300 años. Ninguno de ellos encontró esqueletos, monstruos ni cámaras repletas de oro. Lo que apareció al otro lado fue mucho más inquietante. Filas perfectamente ordenadas de grandes cofres de hierro, todos intactos, todos sellados con el mismo emblema de la corona y numerados cuidadosamente, como si alguien hubiera querido que permanecieran ocultos para siempre, pero también que algún día fueran encontrados por la persona adecuada. Miguel permaneció inmóvil durante varios segundos observando los enormes cofres alineados en aquel compartimento secreto mientras el brazo hidráulico del robot enemigo seguía avanzando entre las sombras. No había joyas desparramadas, ni estatuas de oro, ni símbolos misteriosos. Solo una organización casi obsesiva que demostraba que todo había sido preparado con una precisión extraordinaria antes del hundimiento del galeón. Lucía nadó hasta el primer cofre y limpió con el guante la placa de bronce cubierta de incrustaciones marinas. Allí apareció grabada una fecha, 1708. Debajo podía leerse otra inscripción aún más inquietante, nivel 1. Miguel intercambió una mirada con Diego. Si existía un nivel 1, significaba que había muchos más compartimentos o diferentes categorías de aquel archivo secreto. Antes de que pudieran examinar otro cofre, el robot rival comenzó a desplegar una herramienta de apertura. Álvaro gritó por la radio que no permitieran bajo ningún concepto que los desconocidos accedieran primero al contenido. Diego utilizó un brazo metálico para bloquear el mecanismo del robot, y durante unos segundos ambos aparatos quedaron empujándose lentamente bajo el agua, levantando enormes nubes de sedimento que reducían la visibilidad a apenas unos centímetros. Aprovechando la confusión, Miguel consiguió abrir manualmente uno de los cierres del primer cofre. La tapa cedió con dificultad después de más de 300 años sellada. Ninguno estaba preparado para lo que apareció en el interior. No había lingotes ni monedas. Decenas de cilindros de cobre perfectamente ordenados protegían rollos de pergamino envueltos en capas de cera y cuero impermeabilizado. Entre ellos descansaban pequeños estuches de madera con instrumentos de navegación, sellos oficiales, reglas de medición y unas finísimas placas de plata grabadas con coordenadas. Lucía comprendió inmediatamente lo que tenía delante. Aquello era un archivo cartográfico completo del Imperio Español en América. Mapas de minas de plata, depósitos de oro, puertos ocultos, corrientes oceánicas, arrecifes desconocidos, rutas comerciales secretas y posiciones de fortificaciones que nunca llegaron a aparecer en documentos públicos. Si esa información hubiese caído en manos inglesas, francesas o holandesas a comienzos del siglo XVIII, la historia colonial habría cambiado por completo. El capitán del galeón había sacrificado su barco para evitar precisamente eso. Mientras Miguel guardaba una pequeña caja de documentos en una bolsa impermeable para impedir que fueran robados, observó otro objeto que parecía completamente fuera de lugar. Era una libreta personal mucho más moderna que el resto del contenido. El cuero apenas estaba deteriorado, como si hubiera sido introducida mucho después del naufragio. La abrió rápidamente y descubrió una sorpresa aún mayor. No pertenecía al siglo XVIII. Las primeras páginas estaban fechadas en 1943. Alguien había encontrado el galeón durante la Segunda Guerra Mundial y había regresado para ocultar allí nuevos documentos. Miguel apenas alcanzó a leer una frase escrita con tinta negra antes de que una explosión sorda estremeciera toda la estructura del barco hundido. Si este cuaderno aparece, significa que la operación ha fracasado y que el archivo negro volverá a ser buscado. El impacto había sido provocado por el robot enemigo, que utilizó una carga de corte para abrir otro de los cofres. La onda expansiva desprendió varias vigas centenarias del techo del compartimento. En cuestión de segundos comenzaron a caer enormes maderos sobre los buzos. Diego logró apartarse por muy poco, pero Miguel quedó atrapado bajo una pesada viga de roble mientras veía cómo el sedimento lo envolvía todo. Su suministro de aire seguía descendiendo y, a través de la nube de arena, distinguió las luces de varios buzos armados que acababan de entrar al galeón desde el vehículo rival.
Ya no intentaban ocultarse. Habían decidido recuperar el archivo negro por la fuerza. Aunque para ello tuvieran que eliminar a cualquiera que conociera su existencia. Carlos apenas consiguió dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el brillo apagado de las monedas de oro cubiertas por siglos de sal y arena, pero también la expresión del anciano pescador que había repetido una y otra vez que el mar nunca entregaba un tesoro sin exigir algo a cambio. Al amanecer, el equipo volvió a reunirse en el pequeño puerto. Elena revisaba las cámaras submarinas con precisión casi obsesiva. Mateo calculaba la presión de las botellas de oxígeno. Diego limpiaba el casco del minisubmarino mientras silbaba para disimular el miedo que todos compartían. Nadie hablaba del accidente del día anterior, cuando un enorme bloque de madera del casco del galeón se había desprendido sin explicación aparente y había estado a punto de aplastar a Carlos. Oficialmente había sido una simple consecuencia del deterioro de la estructura. Sin embargo, todos sabían que algo no cuadraba. El casco llevaba 3 siglos intacto bajo el agua y precisamente ahora comenzaba a desmoronarse, justo cuando ellos intentaban abrir la cámara principal donde, según los documentos encontrados en Sevilla, descansaban los cofres más valiosos del navío. Mientras el barco avanzaba hacia las coordenadas del Pecio, el mar permanecía inmóvil, demasiado tranquilo para aquella época del año. Carlos observó el horizonte y sintió esa clase de silencio que solo existe antes de una tormenta. No era un silencio agradable, era una pausa inquietante, como si el océano estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al punto marcado, descendieron nuevamente. La silueta del galeón apareció entre la penumbra azul como una ciudad olvidada. Las cubiertas estaban cubiertas de corales gigantes y bancos de peces atravesaban las ventanas rotas, ignorando que aquel lugar había sido escenario de una tragedia 300 años atrás. Elena dirigió el foco hacia una enorme puerta reforzada con hierro. Era la entrada al compartimento de carga que aún permanecía sellado. Mateo acercó el escáner portátil y sonrió con nerviosismo. La madera está hueca por dentro. Si retiramos esta viga podremos entrar. Diego colocó cuidadosamente los gatos hidráulicos mientras Carlos inspeccionaba las bisagras. Entonces descubrió algo extraño, unas profundas marcas de hacha rodeaban el marco de la puerta, pero estaban hechas desde el interior. No era alguien intentando entrar. Era alguien desesperado por salir. El hallazgo congeló el ambiente. Carlos pasó lentamente la mano enguantada sobre aquellas cicatrices abiertas en la madera. Cada golpe había sido realizado con fuerza desesperada. Imaginó hombres atrapados detrás de aquella puerta, golpeando durante horas mientras el agua inundaba el barco. Pero había algo más inquietante. Si realmente intentaban escapar, ¿por qué la puerta seguía cerrada desde fuera? Elena fotografió las marcas y continuó inspeccionando. Unos metros más abajo encontraron varios esqueletos amontonados cerca del corredor. Ninguno llevaba armas. Ninguno intentó huir hacia la cubierta. Todos parecían dirigirse precisamente hacia aquella sala cerrada. Diego tragó saliva. Eso no tiene sentido. Si el barco se hundía, todos habrían corrido hacia arriba. No hacia una bodega cerrada. Carlos empezó a reconstruir mentalmente la escena. El galeón no había sido atacado únicamente por una tormenta. Había ocurrido algo antes del hundimiento. Algo que obligó a decenas de personas a correr hacia la cámara del tesoro como si allí estuviera la única posibilidad de sobrevivir. Esa idea resultaba mucho más inquietante que cualquier leyenda sobre maldiciones. Mateo rompió el silencio. Tal vez protegían el oro. Carlos negó lentamente con la cabeza. Nadie protege cofres mientras el barco se hunde. La gente protege su vida. Entonces Elena iluminó el suelo y encontró una pequeña llave oxidada junto al esqueleto de un oficial. El hombre conservaba aún parte de su uniforme y una cadena rota alrededor del cuello. La llave coincidía exactamente con la cerradura de la enorme puerta. Sin embargo, estaba fuera, no dentro. El oficial jamás llegó a abrirla. Mientras Diego introducía cuidadosamente la llave en la cerradura, un fuerte temblor recorrió toda la estructura del galeón. Una nube de sedimento cubrió el pasillo. Desde el exterior llegó un estruendo sordo. Carlos salió unos metros para comprobar el origen del ruido y quedó inmóvil. El fondo marino estaba cambiando. Una enorme grieta acababa de abrirse bajo la popa del barco.
Lentas corrientes comenzaron a absorber arena y fragmentos del pecio hacia aquella abertura oscura. No era un terremoto. Era un deslizamiento submarino provocado quizá por siglos de inestabilidad que nadie había detectado. Si la grieta seguía creciendo, todo el galeón desaparecería para siempre en aquel abismo. Carlos regresó de inmediato hacia sus compañeros. Ya no tenían días para investigar. Tal vez solo les quedaban unas horas antes de que el océano reclamara definitivamente el barco y todos los secretos que aún escondía en sus entrañas. Carlos sintió como el tiempo empezaba a correr en su contra. La enorme grieta que se había abierto bajo la popa continuaba ensanchándose lentamente, tragándose arena, fragmentos de madera y antiguas ánforas que desaparecían en la oscuridad del fondo marino. Si esperaban demasiado, el galeón entero caería en aquel abismo submarino del que jamás podría recuperarse nada. Reunidos de nuevo sobre la cubierta del barco de apoyo, el equipo discutía con una tensión que ya no podía ocultarse. Mateo insistía en abandonar la operación y regresar con los datos obtenidos para solicitar ayuda internacional. Elena se oponía con firmeza. En el tiempo que tardarían en regresar con un nuevo equipo, el pecio habría desaparecido para siempre. Diego permanecía en silencio observando las imágenes del sonar. Fue él quien descubrió algo que ninguno había visto. La grieta no era natural. Tenía una forma casi recta durante varios metros, como si una antigua falla geológica hubiera permanecido estable durante siglos y el peso del galeón, combinado con las recientes excavaciones, hubiese provocado finalmente su colapso. Carlos comprendió inmediatamente el peligro. No estaban despertando ninguna maldición. Estaban desencadenando un desastre geológico perfectamente explicable que, sin embargo, podía borrar para siempre uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Atlántico. Sin perder más tiempo organizaron una última inmersión. El objetivo ya no era rescatar oro. Debían averiguar qué escondía realmente aquella cámara sellada antes de que el océano la devorara. Descendieron con rapidez. La visibilidad había empeorado debido a la enorme cantidad de sedimentos suspendidos. Cada metro recorrido parecía más oscuro que el anterior. Cuando llegaron a la puerta reforzada, Diego introdujo nuevamente la vieja llave del oficial. Esta vez giró. El mecanismo respondió con un crujido apagado que llevaba 300 años esperando aquel instante. Entre los cuatro empujaron lentamente la pesada puerta. El interior apareció cubierto por una espesa nube de partículas. Durante unos segundos nadie distinguía absolutamente nada. Poco a poco el agua comenzó a aclararse y todos quedaron inmóviles. Frente a ellos no había montañas de lingotes como imaginaban las leyendas. Había decenas de cofres perfectamente alineados y cientos de cajas selladas con el escudo de la corona española. Elena abrió cuidadosamente una de ellas esperando encontrar monedas. En cambio aparecieron gruesos paquetes envueltos en cuero impermeabilizado. Eran documentos. Mapas originales, registros comerciales, diarios de navegación, correspondencia oficial y libros de contabilidad conservados gracias al sellado hermético de las cajas. Carlos comprendió de inmediato el verdadero valor del descubrimiento. Aquellos papeles podían reescribir capítulos enteros de la historia del comercio entre España y América. Mientras seguían inspeccionando la cámara apareció un segundo hallazgo todavía más desconcertante. En el centro del compartimento descansaban numerosos esqueletos de oficiales abrazados unos a otros formando un círculo alrededor del mayor de los cofres. Ninguno presentaba heridas de espada. Ninguno había muerto luchando. Elena examinó rápidamente varios cráneos y encontró pequeñas fracturas compatibles con fuertes golpes, provocados por la caída de objetos durante el hundimiento. Carlos observó entonces el techo de la sala. Las enormes vigas estaban vencidas hacia el interior. Comprendió lo ocurrido 3 siglos atrás. Cuando el barco comenzó a hundirse, el capitán ordenó cerrar aquella cámara para proteger la documentación secreta del imperio. Los oficiales descendieron para asegurar los cofres mientras el resto de la tripulación intentaba escapar. Pero un violento desplazamiento del cargamento bloqueó la salida. Los hombres quedaron atrapados vivos detrás de aquella puerta. Las marcas de hacha vistas anteriormente confirmaban la desesperación de sus últimos minutos intentando abrirse camino hacia la libertad. No murieron por una maldición ni defendiendo el oro. Murieron cumpliendo una orden que jamás imaginaban que sería también su sentencia de muerte.
Antes de que pudieran continuar la exploración, un estruendo mucho más fuerte sacudió todo el galeón. La grieta acababa de crecer varios metros. Una de las paredes del compartimento empezó a abrirse lentamente, dejando entrar una poderosa corriente que arrastró monedas, cofres y restos humanos hacia el oscuro abismo. Carlos comprendió que ya no había tiempo para decidir qué rescatar. En los siguientes minutos tendrían que elegir entre salvar la historia o salvar sus propias vidas. Carlos tomó una decisión en apenas unos segundos. Una de esas decisiones que separan a un buscador de tesoros de un verdadero arqueólogo. Activó el canal de comunicación y ordenó con una firmeza que nadie le había oído jamás: olvidad el oro. Solo nos llevamos los documentos. Diego lo miró incrédulo mientras decenas de monedas de oro comenzaban a deslizarse lentamente hacia la enorme grieta que se abría bajo el galeón. Bastaba con llenar una mochila para hacerse millonarios, pero Carlos sabía que cualquier minuto perdido significaba la muerte. Elena comprendió enseguida la importancia de aquellos archivos. El oro tenía valor económico, los documentos podían cambiar la historia. Entre los cuatro comenzaron a introducir cuidadosamente los paquetes impermeabilizados en bolsas especiales, para conservación arqueológica. Cada movimiento debía hacerse con extrema delicadeza porque el agua comenzaba a circular con una fuerza creciente dentro de la cámara. De repente, una de las vigas principales cedió con un estruendo ensordecedor. Todo el compartimento tembló. Miles de monedas salieron disparadas como una cascada brillante hacia la grieta. Los cofres chocaban entre sí mientras enormes bloques de madera descendían lentamente como si el tiempo avanzara más despacio bajo el agua. Diego intentó alcanzar uno de los cofres que aún permanecía inmóvil, pero Carlos lo sujetó del brazo con fuerza. A través del visor ambos cruzaron una mirada silenciosa. No hacía falta pronunciar una sola palabra. Si Diego daba un paso más, la estructura completa se derrumbaría sobre él. A regañadientes abandonó el cofre y ayudó a Elena con la última caja de documentos. Cuando se disponían a salir, Mateo iluminó una pequeña mesa caída en un rincón del compartimento. Encima permanecía un cuaderno protegido dentro de una funda de cuero sorprendentemente bien conservada. Era el diario personal del capitán. Carlos sintió un impulso inmediato. Aquel libro podía contener la explicación definitiva de todo lo ocurrido durante el último viaje del galeón. Se acercó esquivando vigas desprendidas mientras el agua aceleraba su velocidad alrededor de la sala. Apenas logró introducir el cuaderno en su bolsa cuando un violento movimiento sacudió nuevamente el pecio. La puerta por la que habían entrado comenzó a deformarse. Elena gritó por la radio que salieran inmediatamente. Los cuatro iniciaron el regreso por el corredor principal, pero el suelo empezó a inclinarse hacia la grieta. El galeón entero estaba resbalando lentamente hacia el vacío. Las lámparas iluminaban una escena aterradora: cañones, ánforas, restos humanos y cofres completos eran absorbidos poco a poco por aquella inmensa fractura del fondo marino. Carlos avanzaba el último para asegurarse de que nadie quedara atrás. En ese instante escuchó un sonido metálico. Giró la cabeza y observó cómo la enorme campana del barco, desprendida de su soporte, comenzaba a deslizarse directamente hacia Diego. Sin pensarlo dos veces impulsó su cuerpo y logró empujarlo fuera de la trayectoria apenas un segundo antes de que la campana golpeara violentamente el pasillo, bloqueando la única salida. El impacto levantó una nube de sedimentos que los dejó completamente a oscuras. Solo podían orientarse por las luces de emergencia de sus equipos. Mateo encontró un estrecho hueco entre los restos de madera y consiguió abrir paso uno a uno. Primero salió Elena con las bolsas de documentos. Después Diego. Luego Mateo. Carlos fue el último. Mientras atravesaba el estrecho espacio, sintió como una corriente brutal tiraba de sus piernas hacia el interior del galeón. Durante unos interminables segundos quedó atrapado entre dos vigas mientras el barco entero continuaba hundiéndose hacia la grieta. Diego regresó inmediatamente, ignorando el peligro. Sujetó el arnés de Carlos mientras Mateo y Elena tiraban desde el otro lado con todas sus fuerzas. La madera crujía. El casco entero gemía como si el viejo galeón lanzara un último suspiro. Después de 300 años bajo el océano. Finalmente, con un fuerte tirón, Carlos consiguió liberarse. Los cuatro comenzaron a ascender desesperadamente hacia la superficie. Apenas habían recorrido unos metros cuando, debajo de ellos,
El inmenso galeón desapareció lentamente en la oscuridad. No explotó. No se partió en dos. Simplemente fue tragado por la gigantesca grieta del fondo marino junto con toneladas de oro que nunca volverían a ver la luz. Mientras ascendían en silencio, Carlos comprendió que acababan de perder el mayor tesoro material de sus vidas, pero quizás habían salvado algo infinitamente más valioso. Cuando el equipo logró subir a bordo del barco de apoyo, nadie habló durante varios minutos. Solo se oía el sonido de las botellas de oxígeno al ser retiradas y el rumor constante del mar, que parecía haber recuperado la calma después de devorar el galeón para siempre. Carlos permanecía sentado en la cubierta, todavía respirando con dificultad, mientras observaba el punto exacto donde, apenas unos minutos antes, había descansado uno de los pecios más importantes del mundo. Ahora solo quedaba una superficie tranquila, como si nada hubiera ocurrido jamás. Diego rompió el silencio con una mezcla de frustración y alivio. Acabamos de perder miles de millones en oro. Carlos levantó lentamente la mirada y respondió, no. Acabamos de impedir que la historia desapareciera con él. Elena abrió cuidadosamente una de las bolsas impermeables y comprobó que los documentos se encontraban en perfecto estado. El cuaderno del capitán seguía intacto. Aquella misma noche comenzaron a trabajar sin descanso dentro del laboratorio provisional instalado en el barco. Las hojas, protegidas durante siglos por varias capas de cuero encerado, podían abrirse una a una bajo condiciones controladas. El primer texto dejó a todos completamente inmóviles. No era un diario de navegación convencional. Era una confesión. El capitán relataba que el galeón no transportaba únicamente oro procedente de América. En aquellas bodegas viajaban mapas secretos de nuevas rutas comerciales, informes militares sobre fortificaciones españolas en el Caribe y documentos diplomáticos cuyo contenido podía alterar el equilibrio político de varias potencias europeas si caían en manos enemigas. Entonces apareció la explicación definitiva. Durante el viaje, una fragata inglesa había comenzado a seguir discretamente al galeón varios días antes del naufragio. El capitán comprendió que, si era capturado, no solo perderían el tesoro, pondrían en peligro toda la estrategia naval del imperio. Por eso tomó una decisión extrema. Ordenó sellar personalmente la cámara donde se guardaban los archivos más sensibles. Varios oficiales descendieron para asegurar las cajas mientras él dirigía las maniobras en cubierta. Pero una violenta explosión provocada por la pólvora almacenada cerca de la Santa Bárbara, probablemente causada por el impacto de un rayo durante la tormenta, hizo colapsar parte de la estructura del barco. La puerta quedó bloqueada para siempre. Los oficiales murieron atrapados intentando proteger documentos cuyo contenido nunca llegó al enemigo. Carlos cerró lentamente el cuaderno. Toda la leyenda sobre una maldición había nacido simplemente porque nadie conocía aquella historia. El supuesto castigo sobrenatural era, en realidad, el resultado de una cadena de decisiones humanas, errores, sacrificios y una tormenta devastadora. Durante los días siguientes, el equipo notificó inmediatamente el descubrimiento a las autoridades arqueológicas españolas. Muy pronto llegaron especialistas en conservación, historiadores navales y representantes del Museo Marítimo Nacional. La noticia recorrió el mundo entero. Los medios hablaban del galeón perdido y del oro desaparecido bajo una grieta imposible de explorar. Sin embargo, conforme los expertos comenzaron a estudiar los documentos rescatados, comprendieron que el verdadero tesoro nunca habían sido las monedas. Los mapas corregían errores históricos mantenidos durante siglos. Las cartas personales revelaban cómo vivían realmente los marineros españoles en las rutas atlánticas. Los registros comerciales demostraban conexiones entre puertos americanos y europeos que nunca habían aparecido en los archivos oficiales. Incluso el diario del capitán permitió reconstruir con enorme precisión las últimas 48 horas antes del hundimiento. Carlos fue invitado a presentar el hallazgo en universidades y congresos internacionales. Muchos periodistas insistían siempre en la misma pregunta: ¿le duele haber perdido todo ese oro? Él sonreía con serenidad antes de responder: el oro solo cambia de dueño. La historia pertenece a todos. Sin embargo, una incógnita seguía inquietándolo. En la última página del diario, escrita pocas horas antes del naufragio, el capitán mencionaba un pequeño cargamento que jamás aparecía registrado en ningún manifiesto oficial. No describía su contenido.
Solo escribió una frase breve que dejó a todos los historiadores desconcertados. Si alguien encuentra este cuaderno algún día, que no busque el tesoro donde descansa el galeón, porque aquello que realmente protegimos nunca estuvo a bordo. Aquellas palabras abrían un nuevo misterio que nadie había previsto y que cambiaría por completo el desenlace de la expedición. La tormenta había terminado, pero el océano seguía respirando con un rumor profundo, como si debajo de aquellas aguas aún conservara memoria de todo lo que había ocurrido durante siglos. Diego permanecía de pie en la cubierta del Santa Lucía, observando cómo el sol naciente convertía el mar en una inmensa lámina dorada. A pocos metros flotaban las boyas que marcaban el lugar donde el galeón había permanecido oculto durante más de 300 años. Ya no era simplemente un punto perdido en los mapas, ahora era una zona protegida por la Armada, por arqueólogos y por historiadores que llegaban desde distintos países para estudiar el hallazgo más importante del siglo. Nadie hablaba ya de maldiciones. Las investigaciones demostraban que el supuesto despertar había sido una cadena de hechos perfectamente explicables. La apertura de compartimentos sellados liberó gases acumulados durante siglos. Los movimientos del casco provocaron pequeños derrumbes submarinos y las fuertes corrientes arrastraron sedimentos, que alteraron toda la zona. El miedo había hecho el resto. Sin embargo, Diego sabía que la verdadera amenaza nunca estuvo escondida en el fondo del mar. Había estado siempre dentro de las personas. La codicia había matado más hombres que cualquier tormenta. El deseo de hacerse rico había destruido amistades, familias y expediciones enteras mucho antes de que ellos llegaran allí. Mientras contemplaba el horizonte recordó a Esteban, consumido por la obsesión. Recordó a los mercenarios dispuestos a matar por unas cuantas barras de oro. Recordó el instante en que él mismo sintió la tentación de guardar para sí una sola moneda antigua. Bastó un segundo para comprender lo fácil que era perder el rumbo. Sofía se acercó lentamente con una carpeta repleta de documentos. Sonrió al verlo tan callado y dejó el informe sobre la barandilla. Gracias a las pruebas encontradas dentro del galeón, cientos de piezas robadas décadas atrás pudieron regresar a los museos de España y América Latina. Los diarios de navegación revelaron rutas comerciales desconocidas, nombres de marineros olvidados y detalles históricos que los libros jamás habían contado. El tesoro económico era enorme, pero el valor científico resultó incalculable. Aquellas páginas amarillentas cambiaban la historia de toda una época. Horas después, Diego caminó por el puerto donde meses antes había comenzado aquella aventura. Los periodistas seguían persiguiéndolo, las cámaras continuaban buscándolo y muchos empresarios le ofrecían contratos millonarios para nuevas expediciones. Él rechazó casi todas las propuestas. Había comprendido que no quería convertirse en un cazador de oro. Quería seguir siendo explorador. Con el dinero obtenido legalmente creó una fundación dedicada a proteger pecios históricos y financiar investigaciones arqueológicas submarinas para jóvenes científicos de España y Latinoamérica. También ayudó a las familias de varios marineros fallecidos en antiguas expediciones cuyos nombres aparecieron en los registros del galeón. Ninguno de ellos debía permanecer olvidado. Meses más tarde, el museo inauguró una exposición permanente. Miles de visitantes hacían largas filas para contemplar las monedas, los cañones, los instrumentos de navegación y el viejo cuaderno del capitán cubierto de sal cristalizada. En una vitrina central podía leerse una frase encontrada en la última página del diario: "El oro pertenece al rey solo mientras nadie lo encuentre. Después pertenece a la conciencia de quien lo descubre". Diego permaneció varios minutos observando aquellas palabras. Sintió que el capitán, muerto hacía 3 siglos, había dejado un mensaje destinado precisamente a quienes algún día abrirían aquel compartimiento sellado. Sofía tomó su mano y ambos salieron del edificio sin decir una palabra. El viento del puerto olía igual que el primer día, pero ellos ya no eran las mismas personas. Habían buscado un galeón lleno de riquezas y terminaron encontrando algo mucho más difícil de conseguir: la certeza de que el verdadero tesoro nunca estuvo en las toneladas de oro, sino en las decisiones tomadas cuando nadie estaba mirando. Porque cualquier persona puede hacerse rica encontrando un tesoro, pero muy pocas son capaces de seguir siendo honestas después de encontrarlo. Y quizá esa sea la aventura más difícil que existe. Si esta historia deja una enseñanza, es sencilla: la ambición puede llevarte hasta el fondo del océano, pero solo la integridad consigue traerte de vuelta. El oro termina en vitrinas, en bancos o en museos. La reputación permanece para siempre.
300 años después, el galeón volvió a ver la luz, no para enriquecer a un solo hombre, sino para recordar al mundo que la historia vale infinitamente más cuando se comparte que cuando se esconde. Y mientras el sol descendía lentamente sobre el Atlántico, Diego comprendió que algunas expediciones nunca terminan realmente. Continúan viviendo en quienes escuchan la historia y deciden, llegado el momento.